Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy la Feria Internacional del Libro está a reventar. Está saturada de hormonas por tantos adolescentes y jóvenes que se dieron cita hoy a este recinto de la Expo Guadalajara, que alberga la edición número 30 del Festival de las Letras de la Narrativa, la Feria Internacional del Libro. Así que si escuchan este barullo, esta emoción, pues es tanta juventud acumulada hoy jueves en la Feria Internacional del Libro. Y les tenemos un programa particularmente especial, divertido e interesante. Hoy hablaremos de los libros que han sido adaptados a las películas, de las letras al celuloide, aunque ya no es la producción en celuloide, pero sí hablaremos de este tema con dos grandes expertos, con los maestros de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Gabriel Domínguez. ¿Qué tal, Gabo? Muchísimas gracias por aceptar la invitación y sobre todo por preparar el tema. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo encantado siempre de hablar de lo que más me apasiona, que es el cine, y sobre todo de este tema que es tan interesante, el mezclar las letras con el séptimo arte. Muchas gracias, Alina. Sin duda alguna. Y otro joven maestro talentoso, amante de la literatura, de las letras, de los guiones y por supuesto experto en cine, también maestro de la Escuela de Comunicación, mi querido Rodrigo Chanampe. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Alina. Pues sí, estamos aquí para hablar de esto, para hablar de las adaptaciones que generalmente no funcionan o no gustan, o la gente tiene esa idea de las adaptaciones, pero esperemos que después de esto se pueda cambiar esa idea. Porque además esto es una tendencia. Sí, ya es una tendencia. Así que esperemos interesarle en este programa y que permanezca con nosotros en la señal de C7, en este programa que es una coproducción de la Universidad Panamericana con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión C7, su servidora Alina García Barba, y tendremos la colaboración de Clara Cuevas, nuestra Booktubers, que nos tendrá una recomendación, y también la participación de otro académico con recomendaciones literarias y hablando de autores en esta gran feria del libro en nuestra ciudad, que cumple su edición número 30. Y pues para empezar, Gabriel, quisiera que nos mencionaras a qué nos referimos cuando hablamos de una adaptación del libro a la película. Cuando hablamos generalmente de una adaptación del libro a película, queremos hablar de cómo las letras, al final, la novela sufre una, digamos, transformación por una parte de una narrativa a un guión cinematográfico, el cual, pues, como sabemos, tiene un lenguaje totalmente diferente. Por un lado, uno de esos lenguajes, el guión se escribe siempre en presente, el guión son acciones muy concretas, y por otra parte, pues también tenemos la cuestión de la literatura, en la cual hay un montón de cuestiones que precisamente no salen dentro de la pantalla, ¿no? Como los pensamientos, como las cuestiones que son más intrínsecas a los personajes. Entonces, digamos que en la literatura tú puedes expandir todo un universo que en el cine, a final de cuentas, a menos de que seas Peter Jackson y tengas el gran presupuesto de la Warner para hacer películas que duren casi las 4 horas y media, es muy difícil plasmar un libro que puede tener 300 páginas, digamos, a una película que tiene una duración de 1 hora y media. ¿Qué tal la emoción de los muchachos que vienen acá a la FIL? Bueno, Divina Juventud, por aquí están ya haciéndose presente en nuestro programa también. Un saludo para todos los asistentes. Rodrigo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de adaptación? ¿Qué lo entiendes? Bueno, la adaptación, para mí lo que significa es más que nada una interpretación. Es muy difícil esperar que un guionista logre captar toda lo que se transmite en una obra, ¿no? Cuando es exitosa, supongo, cuando la adaptación gusta, es cuando se logra captar la esencia de lo que transmitía la novela original. Más que la trama, más que los personajes o el mismo argumento, creo que el trabajo del guionista debe ser captar la esencia y el sentimiento de lo que busca el novelista, ¿no? Que sintió al leerla y transmitir eso mismo hacia los espectadores, ¿no? ¿Por qué generalmente no gustan o no son un producto exitoso? Yo creo que no gusta por varias cosas, ¿no? Primero que nada porque se tiene como una idea de que la literatura está en un nivel superior
al cine, ¿no? Porque somos de una tradición occidental que tiene como mucho valor por la palabra escrita, o sea, como que le da mucho valor a la palabra escrita. También se tiene la idea de que el cine es un arte mucho más popular y que a la hora de llevar una adaptación o algo al cine, se pierde se vulgariza. Ese es el término, se vulgariza lo que es la literatura. Pasarlo a la película. Sí, se cree que es un arte menor. Claro. Que no necesariamente es cierto, como bien lo mencionaba Rodrigo. Creo que una de las grandes cuestiones que tenemos que dejar en claro cuando hablamos de una adaptación es que son dos cosas totalmente diferentes. La gente generalmente se decepciona, digámoslo así, cuando va y ve una obra adaptada porque en el imaginario de esa persona te quedas o te creas un universo que no cumple las expectativas de lo que tú estás buscando. Pero a final de cuentas hay que pensar que son dos productos totalmente distintos. Porque por un lado, ha pasado, digamos, que la literatura, como bien lo mencionaba Rodrigo, por un filtro que es la imaginación del guionista o del realizador. Y que él ha tomado esa serie de elementos para poder, digamos, transformarlo en un lenguaje distinto. Entonces, al ser dos lenguajes distintos, es muy complicado. Ahora, aunque se piense que es digamos, valga la redundancia, un lenguaje menor, habrá que pensar que el cine también tiene una serie de simbolismos y una serie de riquezas que propiamente la literatura pues se apoya, digamos, en ellas, ¿no? Otros recursos. Tiene otros recursos, efectivamente. Puede detonar incluso algunos sentidos adicionales. Así es, puede incluso conectar. Hay muchísimos libros que han sido adaptados que logran conectar con unas fibras que propiamente, digamos, no estaba en un momento dado dentro de la novela, ¿no? Hay quienes incluso han cambiado un poco la narrativa también que tiene el mismo libro para poder encontrar, digamos que un nivel distinto, una comprensión distinta de la obra que el autor en su momento quería transmitir. Gabriel, hablas de ciertas características en el lenguaje, un tanto escrito que es diferente para llevarlo a la pantalla. ¿Cuáles son estas características? Generalmente, cuando pensamos de manera literaria, digámoslo así, hay que recordar que la narrativa puedes estar viajando entre presente, pasado y futuro, ¿no? En el cine, como guión literario, tiene que ser siempre en presente, debes de describir las acciones concretas que realizan los personajes, no puedes ir hacia los pensamientos, las emociones tienen que quedarlo más clara porque al final el director o los actores tienen que interpretar de eso lo más, digamos, de la forma más sencilla lo que se va a representar en pantalla. Rodrigo, ¿quiere decir que por estas características una película muy bien realizada o adaptada significa que tiene un doble mérito o significaría? Sí, para mí el mérito de una película bien adaptada tiene que ver, como lo mencionaba anteriormente, con aportar. Creo que un riesgo que corre cualquier adaptador es la fidelidad. Porque si un guionista cuando se sienta a adaptar una novela, un texto para el cine voy a ser totalmente fiel para respetar al lector, tampoco tiene mucho sentido que se siente a hacer un trabajo que simplemente es la transformación al lenguaje cinematográfico de algo que está en novela. Yo creo que alguien que está con el trabajo para llevar esa novela al cine o a la pantalla es aportar mi visión y por qué me identifico con esta obra, ¿no? O sea, qué sentimientos, qué ideas, qué es lo que a mí me llegó para poderlo transmitir, ¿no? Creo que nunca va a quedar bien un adaptador, porque si es demasiado fiel, no es original y solo se redujo al estado de, bueno, voy a transmitir tal cual, casi plano por plano, capítulo por capítulo, transformarlo en escena. Y si la cambia totalmente, lo van a acusar de un traidor. Entonces yo creo, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es la película ¿Dónde estás, hermano?, de los hermanos Coen. Es una adaptación totalmente libre de la Odisea. O sea, y es una película que uno ve el argumento y la trama y no tiene nada que ver, no están las características del argumento de la Odisea. Lo que está es el viaje. Justamente quiero que me hablen de esos aciertos y desaciertos en cuestión de adaptación de literatura a la película, pero antes vamos a la cápsula que nos tiene preparada nuestra joven Clara Cueva.
Muchísimas gracias, Alina. Es un honor para mí estar con ustedes una vez más aquí en su programa C7, colaborando con la Universidad Panamericana. Y el día de hoy les voy a hablar de un libro que puedes encontrar en el stand de Querétaro. Este libro se llama Y las letras nos unieron y está escrito por poetas, músicos y algunos booktubers. En este libro puedes encontrar diversos temas como el desamor, la venganza y extrañar a ese alguien que tú tanto quisiste alguna vez. Yo soy Clara Cuevas y continuamos. Y volvemos al estudio que ha montado el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión para llevar la señal de C7 en esta Feria Internacional del Libro, donde se dan cita alrededor de 650 autores. A lo largo de una semana también tenemos aproximadamente 1 millón de asistentes, que creo que se concentró la mitad hoy con tanto joven adolescente de escuelas secundarias, preparatorias de todo nuestro estado que se han dado cita hoy en la Feria Internacional del Libro. Hoy en el programa de la Universidad Panamericana estamos hablando de las adaptaciones de la literatura a las películas. Y platíquenme tanto Gabriel Domínguez como Rodrigo Chanampe, ¿cuáles han sido esas películas o esas muy buenas adaptaciones que han logrado captar esa esencia, traducir el lenguaje del que nos habla y que lo han llevado con éxito y algunos no tan acertadamente? Pues bueno, yo en lo personal trataría de distinguir 2 tipos de adaptaciones. A lo mejor Rodrigo no me dejará mentir, pero hay unas que son superiores, digamos, a la literatura como tal, ¿no? Se me viene a la mente El Resplandor de Stephen King, que es una película magistral hecha por Stanley Kubrick, pero que al final lo dio, ¿no? King decía que era lo peor que había podido haber hecho Kubrick. De hecho, él se lanza a hacer su propia versión del Resplandor con muy malos resultados. Y también hay otras adaptaciones que luego consiguen transmitir un poco de la historia y que las dos son muy buenas. Por ejemplo, se me vendría a la mente El Silencio de los Inocentes de Thomas Harris. Es una gran película que en su momento pues se llevó los mayores rubros, ¿no? Como mejor director, mejor actor, mejor actriz e incluso, bueno, mejor película. Y creo que ahí son grandes adaptaciones también. Rodrigo. Sí. Bueno, también, sí. De las... Otra gran adaptación que ahorita recuerdo y que a mí me gusta mucho recomendar, o que también es de Kazuo Ishiguro, Nunca me abandones. Es una novela reciente y la película funciona muy parecida a la película, pero creo que es un ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? De transmitir las esencias, transmitir los mensajes que puedes decirle al público, y es eso, tratar de que lo que siente el lector lo pueda sentir el espectador, aunque no haya leído la novela, ¿no? Y también digo, no de gratis, la mayoría de las personas pues tienen esa creencia de que no todo resulta por algunos malos ejemplos que se han llevado a cabo, ¿no? Definitivamente, hay muchos malos ejemplos, pero también creo que es una cuestión de que en gusto se rompen géneros. Si quisiéramos hablar a lo mejor de unas malas adaptaciones, están, por ejemplo, las historias que se han hecho del Dr. Seuss, Cómo el Grinch robó la Navidad, que es una pésima película adaptada con Jim Carrey, cuando la animación es mucho más precisa, y acá la historia que hace Ron Howard es una pues muy banal adaptación, sobre todo porque es un lucimiento de un actor que desproporciona por lo menos la historia que estaba tratando de contarnos. Y por otro lado también esta Cinta del Gato, que es un cuento del Dr. Seuss también, que en las manos de Mike Myers pues hace un trabajo muy paupérrimo, digamos tal vez de lucimiento de actor, y lo deja de lado, ¿no? Sin embargo, también hay otros que, por ejemplo, yo podría mencionar, la novela gráfica también ha tenido bastantes adaptaciones, y quizá uno de los casos más complejos es lo que hace Alan Moore. Alan Moore, que es un escritor de muchas novelas gráficas, Watchmen o la misma Desde el Infierno, por ejemplo, son novelas gráficas que han sido como muy icónicas y que en la pantalla grande, aunque han sido bien adaptadas, luego no son fieles al original. Yo sigo odiando, por ejemplo, Watchmen de Zack Snyder porque me parece una cinta demasiado pretenciosa, pero habrá mucha gente que pueda considerarla como temática de guión, digámoslo así, como la narrativa, como lo que mencionaba Rodrigo, la transmisión final de las emociones que se quieren plasmar en el relato, cumple con su objetivo, ya independientemente de que nos pueda o no parecer pretenciosa, ¿no? Otro ejemplo que tú tengas que no ha resultado esa adaptación de manera exitosa, Rodrigo. Yo no sé, sí, bueno, a lo mejor nos corresponde tanto hablar de las cosas que no han funcionado, porque creo que más bien a lo mejor aquí la función es como
desmitificar un poco eso, ¿no? De tenerle tanta fobia a las adaptaciones o creer que el libro tiene una superioridad, ¿no? A lo mejor este foro nos permite como para entender que sí, la literatura es maravillosa y que es grandiosa y que siempre va a tener un lugar privilegiado en nuestra cultura porque tiene muchísimos años más que el cine, ¿no? También creo que eso tiene que ver mucho con los prejuicios. La literatura es un arte milenario que nos ha acompañado desde que somos seres humanos y el cine tenemos 100 y tantos años de historia, ¿no? Pero pasa lo mismo, por ejemplo, cuando un producto de cine puede adaptarse a la televisión. Se suele ver que el producto televisivo es mucho menor que el producto cinematográfico. ¿Por qué? Porque la tele tiene menos cantidad de tiempo que el cine. Entonces, ante la tele, el cine es un arte superior. Entonces, como el cine tiene ese halo de superioridad ante la televisión, siempre se va a creer que un producto original de cine, al llevarlo a la televisión, no va a ser tan funcional, ¿no? Mucha gente no le gusta, por ejemplo, Bates Motel, ¿no? La serie, porque no respeta lo que hizo Psicosis, ¿no? O porque no tiene la misma calidad de Psicosis de Hitchcock. Entonces siempre estamos adaptando. De hecho, todas las películas son adaptaciones, porque un guión original, por más que sea original, nunca termina siendo lo que está en el guión. ¿Quiere decir entonces que la crítica ha sido un tanto injusta? Para mí sí, para mí es un poco injusta. O sea, creo que tiene que ver mucho con el amor y con lo celoso que es el lector con sus productos originales, ¿no? Claro, por tratarse de cuestiones artísticas. Es mucho e la apropiación de la obra. Creo que todos como lectores, como que cuando tenemos un producto que nos gusta somos celosos, ¿no? Sí, esto me pertenece. Un duelo de egos. Sí, definitivamente. No quiero que hagan de él algo distinto a lo que yo creo que es. Claro. No quiero que lo transformen. Sí, por eso justo como lo mencionamos, creo que la clave está en entender que narrativamente una historia definitivamente debe de ser fiel a lo que se cuenta dentro de la literatura. Sin embargo, ya que es lo que lo hace diferente, los demás elementos que son parte del séptimo arte, ¿no? Ya hablamos de puesta en cámara, ya hablamos de actuación, ya hablamos de un montón de elementos que ya no son propiamente de una novela, ¿no? O de una cuestión literaria. Entonces creo que ahí es donde empezamos a ver, oye, es que es una mala adaptación, pero porque a lo mejor en el diseño de arte yo no me imaginaba que, vamos a poner un ejemplo, los orcos fueran como están dentro de la película de Peter Jackson en lugar de la novela, ¿no? Entonces eso es lo que hace que hay una ruptura, digámoslo así. En cuanto a acertados ejemplos, ¿qué otros nos pudieras tú considerar? Bueno, recientemente me gustó mucho una película que se llama La Entrega, de Denis León, que es un novelista y que se han adaptado otros grandes, todas las películas, los guiones que se han hecho de sus novelas son como muy bien acertados. Río Místico es un ejemplo de esto, también lo tiene como novela, sí. Y lo ha hecho, se ha hecho película. Algo que me gusta mucho y que estuve trabajando este semestre es El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos es una novela latinoamericana de Eduardo Zaqueri, que estuvo en esta FIL, creo que todavía anda por acá, y que él mismo realiza el guión para adaptarlo mismo autor. Al mismo autor realiza el guión para llevarlo al cine, ¿no? Que es ganadora del Oscar. ¿Y qué resultados se obtuvieron? A mí se me hace que es muy bella la película. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo una adaptación luego se convierte en otra adaptación, porque hace poco se hizo la versión norteamericana de la película, basada en la película. Entonces lo que tenemos es la adaptación de la adaptación, y ahí es cuando creo que falla. Pero como creo que lo que más puede llegar a funcionar siempre es que el autor esté involucrado en el proyecto, no necesariamente que escriba el guión, pero de ser posible que el autor pudiera involucrarse. Creo que ahí es cuando más resulta. Que ya hay algo interesante, porque una cosa que sí pasa es que no todos los que son buenos novelistas, digámoslo así, o escritores, son realmente buenos guionistas, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Cormac McCarthy, que sus dos novelas, El último camino, hecho aquí en México, o Sin lugar para los débiles, fueron grandes películas, pero cuando él es llamado por Ridley Scott a hacer la cinta El abogado del mal, es totalmente sin sabor el guión, ¿no? Es desastroso, sí, porque al final no hay cambios narrativos
momentos grandes y cuando los hay son más melodramáticos que lo que realmente requiere la cinta, ¿no? Sin embargo, las dos películas que se han adaptado de él, estos dos ejemplos, son muy medidos. Saben los directores perfectamente llevar a los personajes a que consigan pues grandes actuaciones. El caso de Javier Bardem como el asesino en esta película de Sin lugar para los débiles es fenomenal, ¿no? Por ejemplo. Seguiremos hablando de estos experimentos o de estos resultados bodrios de películas tras hacer las adaptaciones o también productos excelsos a partir de una gran novela o de un gran libro. Antes vamos a la otra parte del estudio de C7 para la cápsula que nos tiene preparada Clarita. Clara, adelante. Muchísimas gracias, Alina, y continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y el libro que te voy a recomendar es Aquello que creíamos perdido, escrito por Adi Al-Said. Este libro de este autor mexicano lo encuentras en el stand de Penguin Random House. ¿Pero de qué trata Aquello que creíamos perdido? Nos habla de su protagonista, la cual quiere llegar a la aurora boreal, pero su viaje lo hará en su particular auto rojo, y en cada parada que ella hace se encontrará personas muy particulares que le dejarán un aprendizaje. A partir de mañana, el diciembre 2, a las 4 de la tarde estaré yo con el autor presentando este libro, así que me dará muchísimo gusto verlos ahí y poder hablar un poco más de esta historia. Yo soy Clara Cuevas y para mí fue un honor estar con ustedes. Hoy la Universidad Panamericana trae para usted 5 libros para regalar. Son estos libros 18 granos de arena, son varios autores, jóvenes emprendedores que han compartido su experiencia a través de este texto. Es un libro editado en coordinación con la Universidad Panamericana y Coparmex. Así que estos libros, 5 textos, podrán ser suyos si nos escribe al correo cray con i latina gdl @up.edu.mx. En el súper aparecerá el correo electrónico al que nos puede escribir y decirnos pues una pregunta sencilla. ¿Es posible que a la FIL traiga a niños pequeños? Si conviene o no conviene. Con que nos dé una respuesta correcta, y a las 5 primeras personas que quieran gratuitamente este libro, con muchísimo gusto, en el mismo correo que nos escriba, le responderemos si se lleva y dónde recoger el texto con mucho gusto. Y bueno, reanudamos la plática con Rodrigo Chanampe y Gabriel Domínguez hablando de estas experiencias de adaptación de libros al celuloide. Hay algunas experiencias interesantes, sobre todo franquicias o libros bestseller que están muy de moda y que han reflejado un éxito rotundo en taquilla. Sí, y cada vez más, definitivamente hay algo muy importante que resaltar con eso, porque las adaptaciones se están convirtiendo, digamos que, en materia viva para los diferentes productores o directores, ¿no? Sobre todo esta tendencia, ¿no?, de libros para juveniles, jóvenes. sobre todo, que es la tendencia que más actual, digamos, podríamos llamarlo de esa forma, se está viendo. ¿De dónde surgió todo esto? Pues yo quisiera a lo mejor señalar dos madres, digámoslo así, de la adaptación literaria, que sería, por un caso, Harry Potter, todo el mundo literario de J.K. Rowling, que fue precisamente adaptado en varias películas y que ahora otra vez está dentro de la pantalla grande, ¿no? Con Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es precisamente una novela que ella escribió bastante cortita acerca, digamos, que ocurre años antes de que pase la historia de Harry Potter y que ahora, pues bueno, se va a convertir en otra saga. Pero quizá cumbre sería El Señor de los Anillos. Definitivamente todo el trabajo que hizo Peter Jackson, haber estado nominada las 3 películas, si mal no recuerdo, como mejor película en su momento, pues es algo que dudo que se vuelva a repetir en muchos años, y que al final pues se coronaría con El Retorno del Rey, ¿no? Llevándose ese Oscar tan preciado ya como mejor película, y que han sido pues carne, digamos, para los ávidos lectores que han ido al cine ahora. Que mucho ha ayudado, Rodrigo, ¿no?, la tecnología. Sí, claro, también tiene que ver un poco con lo comercial, ¿no? Obviamente una franquicia lo que le conviene a la industria es que si la primera parte es exitosa, hay una segunda, hay una tercera, es un éxito probado también en jóvenes, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho también con la explotación comercial del producto, ¿no? Y no solo pasa en el sentido de que se pueda adaptar al cine, también como autor o como para autores, a los autores les conviene trabajar, si es en el rango juvenil, franquicias, ¿no? O trilogías. ¿Por qué? Porque es lo que le permite hacerse de un público
Y los jóvenes tienen como esa cuestión de apropiarse de personajes y quererlos seguirlo más allá de un solo libro, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso también, con la necesidad de tener un producto que acompañe a alguien durante varios años, ¿no? Con Harry Potter pasó que fue toda una generación que creció con el libro, ¿no? O sea, cuando leían el primer libro habrán tenido, no sé, 7, 8 años y ya son, como les pasó a los actores, ¿no? Llegaron a ser adultos o más, con todo el proceso del libro, ¿no? Por ejemplo, Juego de Tronos, el autor lleva 20 años escribiendo el libro, ¿no? Y es un proyecto que le llevó toda la vida. Y vemos en lo que se ha convertido, ¿no? Claro. Y que al final, bueno, también hay que reconocer, como bien lo señala Rodrigo, que va muy ligado a cuando tienes un bestseller, ¿no? Cuando hay un libro que ha logrado posicionarse tanto, pues para la industria al final eso es dinero, ¿no? Se traduce en, exactamente, se traduce en llevar a toda esa gente que ya conoce ese libro a que vaya a ver la película. Entonces, al final yo creo que hay muchas franquicias que han logrado tener mella, sobre todo porque han generado otro tipo de, digamos, productos, ¿no? Tal es el caso, lo mencionábamos, por ejemplo, el cómic, pues al final ha logrado no solamente estar dentro de del séptimo arte, sino también ha sido llevado a la pantalla chica y hay una serie de productos que se han derivado de precisamente de las novelas gráficas, por llamarlo así, que han explotado muy bien. Lo han hecho en multiplataformas. Multiplataformas, ¿no? Y todo movimiento mercadotécnico del que nos habla Rodrigo. Claro, y que al final pues impacta bastante. Claro. Impacta porque llega a un punto en el que se pueden convertir, incluso el caso de Harry Potter, hasta en un parque temático, ¿no? Ya lo vimos, esto es una tendencia. ¿Cuál será el futuro? ¿Seguirá habiendo más adaptaciones, sobre todo en este sesgo de franquicias que han sido un éxito literario? Yo creo que sí, creo que mientras algo resulta comercialmente atractivo para la industria y favorecedor, yo creo que tiene unos años de vida. También hay ciclos, hay procesos y probablemente esto acabe, ¿no? Pero mientras en el cine sigue encontrando en los productos literarios que ya están probados un medio para llevarlos al cine, ya es público cautivo, ¿no? También creo que pasa porque a veces es más fácil producir una película con gente que ya sabes que por lo menos ya la va a ir a ver porque ya el personaje es querido por unos lectores, que apostarle a nuevos personajes que tienes que ganarte el cariño de ellos, ¿no? Ahora, ¿esto no estará matando también la creatividad o estímulo al guionista de cine? Creo que le da un reto distinto. Creo que al final, desgraciadamente, el cine también se aboraza, digámoslo de esa forma, a tratar de exprimir lo más que se pueda un libro, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, hablando otra vez de Peter Jackson, aunque lo traigamos mucho a la mesa, él tiene como las dos vertientes. Por un lado, El Señor de los Anillos es una gran adaptación, pero El Hobbit es tratar de exprimir un libro, crear un universo totalmente distinto que fue un fracaso comercialmente. ¿Por qué? Porque al final pues también conlleva un reto. Conlleva que la persona que vaya a escribir el guión conozca muy bien de cómo se maneja la industria y cómo a final de cuentas pueda llevar, digamos, o trasladar la imagen de la literatura a la pantalla. Y eso es un gran reto que tiene que sortear. Entonces creo que conlleva dos retos totalmente diferentes, pero que nos pone a nosotros sobre la mesa también la oportunidad de que la creatividad se pueda explorar dentro de ese matrimonio entre literatura y cine. ¿Habrá autores incluso que empiecen a crear sus obras ya pensando en la proyección de la película? O la realización, digamos. Es difícil, bueno, creo que para pensar así, creo que ya hay que ser un autor que ya tenga cierto éxito. O muy soñador también, que es lo que se vale, pues, ¿no? Ojalá hoy un joven cuando empiece a escribir, claro que se vale que pueda tener ese sueño de decir, bueno, mi libro lo voy a llevar hasta que sea película. Pero también es complicado en este sentido de, bueno, la industria literaria también es un monstruo que no sabes si te va a permitir que tu libro se llegue hasta ese punto, ¿no? Más bien creo que a lo mejor un autor que ya es reconocido y que ya ha tenido un éxito en cine, por ejemplo, puede ser que su próximo libro ya lo incluso lo escriba pensando en cómo los capítulos pueden ser adaptables. Y creo que eso ya sí se puede. Ya suena interesante, sí. ¿Verdad? Vamos a hacer un enlace que tenemos previsto con el doctor Juan Pablo Patiño, académico de la Universidad Panamericana, quien nos tiene una recomendación. Adelante, doctor.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Patiño y durante esta semana de la FIL tener la oportunidad de compartirles algunas recomendaciones de libros y hablar un poco de literatura. Platicar de autores ya consagrados o de novedades sin duda serían sumamente útiles, pero yo durante esta semana quiero recomendarles algunos escritores que son poco conocidos por el público general, que sin embargo creo pueden ser sumamente interesantes. Y bueno, el día de hoy quisiera platicarles de un libro extraordinario, Cuentos de lluvia y de luna, de Ueda Akinari. Un título hermoso para una obra hermosa. Son una serie de cuentos, es una obra clásica de la literatura japonesa, publicada originalmente en 1776. Este libro nos conduce por sendas fantásticas y sobrenaturales. Son cuentos especialmente bellos que hablan de una época y de una ética clásica, imperial y guerrera del Japón. Un libro sin duda sumamente recomendable. Y bueno, estos cuentos con una prosa sumamente elegante pero a la vez extraña nos hablan de amor, de guerra, de lealtad, de venganza, de aventura, con una escritura que está llena de poesía pero que a veces también convive con un toque de humor y con un toque de elementos sobrenaturales y fantásticos. Nos cuentan historias que se sumergen en las leyendas, en los mitos, pero también en algunos hechos históricos. Y bueno, quisiera platicarles especialmente de un cuento que me parece el más logrado dentro de esta colección, que se llama Cita en el Día del Crisantemo, que es una fiesta en la tradicional Japón, que ocurre en otoño más o menos. ¿Y el cuento de qué se trata? El cuento se trata de una amistad desarrollada por dos personas, y en esta amistad, conforme va pasando el tiempo, se va observando los códigos tradicionales de los samuráis. Después del desarrollo de esta amistad, deciden por diferentes razones separarse, estos dos amigos, y acuerdan verse precisamente el día de los crisantemos. Precisamente cuando llega el día, uno de ellos está esperando la llegada del otro amigo, que no contesta hasta en la noche. Y una vez que llega en la noche, empiezan a conversar, porque efectivamente llega el amigo, pero este amigo pues bueno, resulta que tiene un cuerpo un poco extraño, etcétera, no contesta las palabras de manera precisa, etcétera, hasta que después se da cuenta que, bueno, específicamente no es la presencia del cuerpo del amigo, sino del espíritu del amigo el que se presentó. El amigo que se presenta como espíritu empieza a conversar un poco de sus hazañas y dice que cuando llega precisamente el día en que tienen la cita, no puede acudir porque está encerrado por intrigas políticas, pero decide, sin embargo, acudir a la cita. Pero como no lo puede hacer como cuerpo, lo hace como espíritu, ya que, cito, el hombre es incapaz de recorrer 1000 leguas en un día, pero un espíritu fácilmente puede hacerlo. Así, el hombre decide hacer un sacrificio supremo, en este caso por su vida, con tal de cumplir con su palabra y cumplir con el honor. Este sacrificio le exige al amigo, pues bueno, poder tomar venganza precisamente en base a la amistad. Y bueno, es dentro de este ambiente sobrenatural donde la vida, la muerte, el misterio, la belleza, los guerreros, en base a ese marco es como están construidos los diferentes cuentos de lluvia y de luna de Akinari. Me parece que es una recomendación importante porque este marco pues, nos lleva a nosotros como lectores occidentales a algo pues, no tan conocido, sobre todo con esta prosa sumamente elegante. Sin duda, Cuentos de lluvia y de luna es una recomendación, está editado en Trota, y nada, pues bueno, nos veremos mañana. Mi nombre es Juan Pablo Patiño, que tengan un buen día. Y regresamos ya al estudio que ha montado el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en la Feria Internacional del Libro. Hoy hablamos de la adaptación de la literatura a las películas. Regresamos en un segundo. La Universidad Panamericana y la señal de C7 hoy presente en la Feria Internacional del Libro, con este programa especial hablando de adaptación de la literatura al cine. Y vamos ahora
Gabriel Domínguez, para que nos platiques esta tendencia del fanfictions, qué influencia ha tenido o va a tener tanto en la literatura como en el cine. Bueno, al final el fanfiction es una cuestión que, digamos, surge precisamente de el poder tomar la cinta como propia o el apropiarse, digamos, el público que ve este tipo de películas como algo suyo. Por ejemplo, quizá el caso más reciente pueda ser lo que ocurrió con Crepúsculo. Es el caso más famoso que hay, que aunque a pesar de que la saga nos pueda gustar o no nos pueda gustar a muchos de nosotros, la realidad es que a partir de ahí surgieron demasiadas fanfiction que creó incluso una de ellas una gran franquicia de libros que a lo personal me parecen bastante paupérrimos, que es precisamente 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey nace precisamente de una persona que tomó, digámoslo así, la idea principal de Crepúsculo para llevarla a un blog, y a partir de ese blog le compran la novela y hacen después la adaptación al cine. Entonces, al final, digamos que ese es un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando eres un fanático, digámoslo así, de una saga, y cómo puedes llevar eso a la literatura y después otra vez al cine, ¿no? Por lo tanto, hay una influencia muy directa, Rodrigo, en este movimiento, digamos, conocido como fanfiction. Sí, creo que tiene que ver con que últimamente el lector o el espectador se involucra mucho más con la relación que tiene con sus productos y también con el amor que les tiene y con la capacidad de convertirse pronto en artista, ¿no? También a lo mejor tiene que ver con la sobreexplotación de los productos comerciales, con que ya cualquier película o cualquier novela trata de distribuirse en la mayor cantidad de medios posibles, generar soundtracks, generar libros. Y bueno, también es cómo se ha transformado la industria actualmente, ¿no? Hablabas un poco antes de la creatividad. Creo que es en estos momentos de cuando parece que todo esto de la adaptación nos cierra la creatividad, cuando más tenemos que pelear por otros espacios y de productos originales, ¿no? El cine y los productos originales siempre surgieron cuando la industria estaba más sobreexplotada. ¿La tendencia seguirá o corremos el riesgo de caer en una sobresaturación y en un desuso posterior? Yo creo que no, yo creo que al final sí va a seguir la tendencia porque definitivamente es algo que tiene que ocurrir, pero como decía Rodrigo en un momento, son ciclos. Creo que al final estamos viviendo una serie de ciclos. A ver, digamos que toda la gente que se basó en Crepúsculo obviamente tiene sus orígenes en una saga como puede ser lo que escribió Anne Rice en su momento, ¿no? Y que se llevó al cine con Entrevista con el vampiro, esta cinta de los 90s donde pues todos los galanes de Hollywood, Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas estaban dentro de la película, y que también fue una adaptación bastante interesante, y que después, bueno, de ahí surge precisamente el eco de la literatura de la literatura juvenil. Yo creo que Crepúsculo viene muy a la par de lo que quiso en su momento hacer K. Rowling con Harry Potter, y que bueno, han querido hacer muchos otros autores, ¿no? Creo que vamos a llegar a un momento en el que va a pasar esa tendencia y vendrán otras cosas, vendrá otro tipo de cuestiones que se irán adaptando y que nos demostrarán a nosotros que podemos hacer algo. Como bien lo decía Rodrigo, hay algo que sí que digamos que en estos años pues ha funcionado mucho, que es precisamente cómo las multiplataformas se han convertido en una cuestión en la que antes no creíamos que un video o una persona que estuviera en YouTube pudiera saltar a la fama. Y ahora alguien que escribe en internet pues se le puede publicar un libro y con la mayor facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está más asequible, es más factible que pueda llegar a las grandes editores o a las grandes productoras la creatividad que está ahora en internet. Rodrigo, tú también coincides con Gabriel de que esta tendencia se va a mantener por algún tiempo, incluso se va a acrecentar, porque también es una manera en que se está influyendo al séptimo arte. Sí, yo creo que sí va a durar bastante tiempo, ¿no? No creo que se vaya a terminar pronto. Creo que lo que se tiene que cuidar es que no afecte la producción literaria, ¿no? O sea, que la literatura no se vuelva dependiente, como mencionabas anteriormente, de que voy a hacer literatura juvenil en pos de que pueda transformarse en un producto cinematográfico, ¿no? Creo que mientras no pase eso, mientras no se reduzca el contenido literario por querer transformarlo en un lenguaje cinematográfico, sino que al contrario, que el cine logre aportar más a lo que es la literatura, creo que no tenemos ningún problema con eso, ¿no? Mientras la literatura se reduzca en contenidos o pierda su valor o todo el alcance que tiene por literatura misma, por la pretensión de querer transformarse en cine,
y reducirse al lenguaje cinematográfico o ceñirse a las plataformas del lenguaje cinematográfico, ahí sí puede haber un problema, ¿no? Pero mientras la literatura siga existiendo independiente al cine y no se vea como una dependencia, creo que simplemente es tratar de llevar un producto lo más lejos que se pueda, ¿no? Y creo que lo mejor es también de todos estos productos que muchos lectores nacen a partir de eso, ¿no? O sea, por el amor a estas películas pueden luego conducirlos a la literatura, ¿no? Ahora, hablando de dos manifestaciones artísticas, ¿implicaría que una demerite a la otra o pueden lograr una sinergia para poder crear nuevos talentos, futuros directores, cineastas y también escritores? Al final creo que hay grandes, digamos, hay un matrimonio muy interesante entre lo que es el cine y la literatura, porque estamos trabajando con creatividad y eso nos permite el poder brincar a un lado del otro. Generalmente a un escritor le gusta pues escribir tanto ficción para una novela como también podría ser un guión, ¿no? Creo que hay algo que señalar muy interesante, que no creo que ocurra tanto el hecho de que cuando tú creas una obra literaria como puede ser un libro, brinques directamente a hacer o a querer decir, es que este libro lo vamos a llevar a hacer una película. Creo que generalmente los escritores piensan, quiero dar lo mejor de mí en esta historia, en este relato, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, y lo demás será una añadidura. Lo que sí puede ser una aspiración es decir, yo como escritor sí puedo brincar al mundo del cine a poder ser guionista, digámoslo así, ¿no? Pero dentro del séptimo arte, pues ahora sí que hay una beta muy rica, ¿no? Veíamos el caso contrario. Hay muchas cintas que se han novelizado. En este caso, por ejemplo, Star Wars, hace poco sacaron las novelas ya de lo que es la historia o la saga completa, tratando de buscar o tratando de encontrar una serie de elementos que no estaban dentro de la película. Entonces, si tomamos eso en cuenta, creo que hay mercado para todos lados, porque no hay que olvidar que el cine son tres áreas, es arte, industria y entretenimiento. Entonces, mientras no olvidemos esa parte y podamos tener, por un lado, la industria, pues siempre va a explotar, digamos, la película en cualquier medio que pueda, digamos, dejarse, ¿no? Por esa parte. Y por otro lado, pues bueno, la literatura, en la cuestión del arte, pues no está peleada una cosa con otra. Creo que al final conviven en una perfecta armonía y eso es lo que va a ayudar pues a que se siga desarrollando el talento. Como bien lo decía Rodrigo, mientras nos podamos seguir acercando, ya sea a las letras o a la película o a las películas, y a partir de ahí nos genera el gusto, la pasión por irnos al otro arte, pues va a ser excelente, porque estamos nutriendo la cultura de una persona, porque estamos formando al ser. Entonces, por ahí vamos muy bien. No quisiera cerrar este programa, Rodrigo, sin preguntarte, ¿qué tan factible es, puesto que a ti también te gusta escribir, que un mismo autor pueda tener esas dos características o facetas, digamos, de escribir una obra literaria pura a una obra como guión base para una película? Creo que básicamente las diferencias entre el guión y la novela es el desarrollo de personajes, o sea, la profundización, el lenguaje. Uno no puede trabajar con el mismo tipo de lenguaje en una novela que en un guión. Uno en un guión tiene que trabajar con un lenguaje mucho más directo. Y también lo que es la interiorización o el filosofar o el plasmar ideas, es mucho, ahí la novela te da mucha más oportunidad o hay más espacio para desarrollarse ahí. Un guión uno sí lo piensa y cada escena está siendo construida en función de algo que va a ser después un producto, ¿no? Y uno como novelista espera que el producto terminado quede ahí y simplemente es el que le pertenece a uno. Uno como guionista tiene que saber que incluso ese producto terminado puede ser transformado por el director a su placer, ¿no? Entonces, el guión es eso, es una guía, es algo que le das a alguien para que a partir de ahí filme una película. Una novela es mucho más personal y es donde uno puede explayarse mucho más, ¿no? Pero creo que los dos son complementarios, y además creo que es una oportunidad para los novelistas de sobrevivir en esta época también, de adaptarse a un momento y de desarrollarse en otro ambiente y en una cultura mucho más audiovisual que en otras épocas, ¿no? ¿Qué riesgos existen en esta industria cinematográfica y la industria editorial? ¿Qué riesgos existen? Pues puede existir, creo yo,
el hecho de creer que lo que estamos haciendo, quizá uno de los grandes miedos para cualquier, digamos, novelista o cualquier persona que esté involucrada en el arte, los riesgos que corre son creer que lo que estamos haciendo es perfecto, ¿no? Creo que todo es un proceso perfectible. El hecho de a veces cerrarse en mi idea es como es y no querer poder o permitir que otras personas, digamos, interactúen con esta materia viva que es el guión. Entonces, al final, digamos que el gran riesgo que corre una persona que se involucra o digamos que estamos dentro de esta industria es que no tengamos la capacidad de darnos cuenta de que nuestro producto puede caer en mejores manos. Hoy por hoy creo que uno de los grandes problemas que adolecen en el cine mexicano es la falta de guionistas, porque todos los guionistas quieren ser realizadores, no es el realizador que quiere escribir su historia y entonces llevarla a la pantalla grande. Y creo que hace falta también tener la capacidad de decir, bueno, esta historia yo se la voy a dar a alguien, a un director, para que la lleve al para que la lleve al celuloide, para que la lleve a la pantalla grande, y entonces que él la pueda interpretar de la manera más fiel, digámoslo, a las emociones que yo estoy sintiendo. Creo que ese es el gran reto que va a tener pues, la industria, el hecho de poder entender o de formar una vocación como guionista o como literato, podríamos decirlo de esa forma. Pues muchísimas gracias, en verdad, gracias. Hemos disfrutado mucho esta charla, hablando de su experiencia como profesores, como realizadores en la parte cinematográfica, en el caso también de Rodrigo en la parte de la autoría, puesto que también le gusta escribir y lo hace además muy bien. Muchísimas gracias, Rodrigo. Le recuerdo que nosotros en la Universidad Panamericana estamos regalando a usted hoy 5 ejemplares de este libro editado por la Universidad Panamericana y la Coparmex, que habla sobre las experiencias emprendedoras de 18 jóvenes que se van forjando en el mundo, hablando de creatividad, de empeño y de esfuerzo. Bueno, pues escríbanos a craigdl@up.edu.mx y con muchísimo gusto le diremos dónde y cuándo pasar a recoger este texto. Muchísimas gracias. ¿Algo que agregar? No, al contrario, muchísimas gracias, Salina, y pues al final ver cine, ¿no? Que eso es lo importante. Así es, y hay literatura, basta con darse una vuelta. Ahorita. Que por cierto, hoy me ha parecido magnífica la Feria del Libro. No sé, será que traigo muchas ganas en esta ocasión, otras veces no la he disfrutado tanto, pero hoy me ha parecido verdaderamente excepcional. Será por este 30 aniversario, ya es una feria muy curtida, muy bien elaborada, perfectamente estructurada en lo logístico. Estamos hablando de 40 a 60 eventos diarios de muy alto nivel, la asistencia permanente de no menos de 650 escritores y bueno, pues la emoción, la energía de tantas personas. Hoy particularmente se vienen camiones de jóvenes de preparatoria, de secundaria, según las edades que he visto. Tú siempre visitas también, Rodrigo, la Feria Internacional del Libro. No sé si coincidas que hoy es, bueno, pues se ha ido mejorando. Es un ejemplo de la experiencia que va tomando. Sí, es maravilloso a veces también ver tanto joven. A lo mejor no todos se van a transformar en grandes lectores, pero el que exista este foro en Guadalajara o que exista también el foro del Festival de Cine, somos una ciudad privilegiada en eso, ¿no? En tener 2 grandes foros, uno de cine de los que estamos hablando, otro de literatura, y quizá como para cerrar decir, bueno, no hay que ver a los dos artes como peleados, y a todos los que son muy celosos de la literatura, abrirse a las propuestas de adaptación, tal vez se haga alguna una vez que les guste, y a los que no están tan acostumbrados a leer, acercarse a la literatura, que van a encontrar grandes textos ahí. Pues muchísimas gracias a Rodrigo Chanampe, Muchas gracias. a Gabo Domínguez y sobre todo a usted por su presencia y por su permanencia en este programa especial de la Universidad Panamericana que llega a usted a través de la magnífica señal de C7. Le esperamos mañana con una edición más. Particularmente vamos a hablarle de un tema interesante que es la literatura en la cultura de paz. Así que en la misma señal le esperamos mañana a esta misma hora. Muchísimas gracias, su servidora Alina García Barba le espera y le invita con gusto una vez más mañana a estar en el programa UPC7.